Hola niños y padres de familia, ya nos encontramos en el último día de la semana 27. Hoy vamos a trabajar el área de comunicación y nuestro tema, entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. En las actividades anteriores tuvieron la oportunidad de leer un texto que mostraba cómo las plantas ayudan a cuidar nuestra salud. También conocieron de qué viven las plantas y además aprendieron a utilizar estrategias de cálculo con la multiplicación en situaciones cotidianas. Ahora te planteo las siguientes preguntas. ¿Qué plantas hay en tu comunidad? ¿Cuáles son sus beneficios? Por ello, el propósito de hoy es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y así poder conocer los beneficios que nos brindan. Esto será una experiencia muy interesante. Para ello, debes tener a la mano tu portafolio y un lápiz o lapicero. También debes recordar lo que ya sabes, cómo se realiza una entrevista. En la semana 15 lo habíamos realizado. Ustedes habían entrevistado a los integrantes de su familia con el propósito de recoger información sobre las tradiciones y costumbres de su región. Recuerda, una entrevista es una conversación para rescatar información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Es momento de planificar tu entrevista. Para ello, iniciarás respondiendo las siguientes preguntas que se encuentran en esta tabla. La primera pregunta es, ¿a quién entrevistarás? Debemos tener en cuenta el propósito del día de hoy, el cual es entrevistar a un miembro de nuestra familia. ¿Para qué realizarás la entrevista? Era recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y así poder conocer sus beneficios, no lo olvides. ¿Cómo realizarás la entrevista? Después, organiza tus ideas. Elabora en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente esquema y escribe en los recuadros qué variedad de plantas se cultivan en tu comunidad. Plantas que se cultivan en tu comunidad. En mi comunidad, por ejemplo, se cultiva el llantén, también se cultiva la sábila y ustedes tienen que mencionar cuáles son de su comunidad. Elige la variedad de plantas de tu comunidad sobre las cuales te gustaría recoger información durante la entrevista. Luego, organiza tus ideas en un esquema para realizar la entrevista. Aquí te presento un ejemplo. Plantas alimenticias. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? ¿Cómo se cultivan? ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Qué beneficios nos brindan? ¿Qué uso se les da? Ahora, organiza y prepara tu entrevista. Anota y completa lo siguiente en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Organizo y preparo mi entrevista. Aquí se ha dividido en 3 partes. La primera es presentación de la persona a entrevistar. Aquí colocarás el nombre de la entrevistadora o del entrevistador, es decir, tu nombre. Luego, el nombre de la entrevistada. ¿A quién le vas a hacer estas preguntas? También vas a colocar el tema y la fecha. La otra parte es el cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para la entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras de acuerdo con la información que desees averiguar. ¿Por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? ¿Cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus beneficios? Finalmente, el cierre. Piensa en cómo culminarás la entrevista. Continúa con la organización de la entrevista. Debes tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás al entrevistado o al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado o al entrevistado?
¿Tomarás nota de la entrevista o la grabarás? Antes de iniciar la entrevista, considera estas recomendaciones. Reúnete con el integrante de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Dile que tú asumirás el rol de entrevistadora o entrevistador y le plantearás preguntas para recoger información sobre las plantas que se cultivan en su comunidad o región y los beneficios que le brindan. Acuerda con ella o él el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidar ninguna. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para así tener más respuestas y conseguir los materiales que utilizarás para anotar o grabar la información que recojas durante la entrevista. Para que tu entrevista te salga súper bien, te voy a dar algunas pautas. Debes iniciar la entrevista presentando al entrevistado o al entrevistado. Comunícale el propósito de la entrevista. Además, mantén contacto visual con el entrevistado o el entrevistado mientras brinde sus respuestas. Debes verla fijamente a los ojos. Formula repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Toma nota o graba las respuestas del entrevistado o del entrevistado. Emplea un volumen de voz adecuado. Demuestra seguridad. Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevista. Así mantendrás el hilo de la conversación. Escucha con atención a la entrevistada o al entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento. Es momento de empezar la entrevista. Ya tienes todo preparado. Es momento de recoger la información realizando la entrevista al integrante de tu familia con quien has coordinado. Inicia la entrevista según la hora acordada. Sé puntual. Saluda y preséntate. Luego, presenta a la entrevistada o al entrevistado y explica el propósito de la entrevista. Recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad para conocer los beneficios que nos brindan. Formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento. Anota o graba la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece al integrante de tu familia por la información brindada. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista. Luego, organízala en tu cuaderno. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. Invita al integrante de tu familia que entrevistaste a comentar libremente qué le pareció la entrevista y cómo se sintió durante la misma. Recuerda, la meta era entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. En familia, reúnete con tus familiares y coméntales los aspectos más importantes de la entrevista que realizaste. Luego, conversa con ellos y motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer las plantas que se cultivan en nuestra comunidad? ¿Será importante saber cuáles son sus beneficios? ¿Por qué? Finalmente, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y escribimos nuestras respuestas. Los criterios para evaluar tus aprendizajes son los siguientes. ¿Organizaste tus ideas para preparar la entrevista? ¿Formulaste preguntas claras sobre el tema de la entrevista? ¿Escuchaste atentamente las respuestas del entrevistado o del entrevistado? ¿Tomaste apuntes o grabaste la información de la entrevista? ¿Te expresaste con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista? ¿Organizaste por escrito la información que recogiste durante la entrevista? Muy bien, niños, nos vemos.